Muy buenos días. Vamos a analizar a fondo los mercados como cada día, analizar especialmente el mercado cripto, Bitcoin y Ethereum y la altcoin que nos toca en el día de hoy, cómo vienen después de un fin de semana en el que Estados Unidos ha entrado en esa guerra de Medio Oriente, bombardeando Irán, bombardeando las tres instalaciones nucleares principales de Irán, y donde tenemos que ver si realmente Estados Unidos ha conseguido acabar con esa capacidad nuclear de Irán o no. Lo más probable, o lo que parece ahora mismo, es que no habría podido acabar con esas instalaciones nucleares, o por lo menos sí que habría dañado esas instalaciones nucleares, pero no habría podido detener al 100% ese desarrollo de un posible arma nuclear por parte de Irán. Y de hecho se espera ahora la respuesta militar de Irán a ese ataque de Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchas bases en Medio Oriente. Vamos a ver si Irán ataca las bases o no. Y lo que yo creo que más preocuparía al mercado, porque mirad una cosa curiosa, comenzando a repasar los mercados, que es que el oro, a pesar de que habría con un gap alcista muy grande, mirad el gráfico de una hora, como habría con un gap alcista fuerte, llegaba a esa zona de resistencia, esa línea de tendencia, y desde ahí está rechazando. De hecho, un gráfico de 4 horas, incluso un gráfico diario, lo que vemos es que viene el oro corrigiendo. Es decir, después de que Estados Unidos entre en una guerra en Medio Oriente, que, bueno, desde un punto de vista puramente teórico fundamental, el oro debería de haber volado, ¿no? Haberse puesto por las nubes, lo que viene haciendo el lunes es corregir. ¿Por qué? Porque el oro, a lo que está reaccionando, bajo mi punto de vista, en los últimos tiempos, y lo hemos visto, es al tema comercial, al tema, por ejemplo, arancelario de Donald Trump, que fue lo que provocó toda esa incertidumbre arancelaria, lo que ha provocado todo este rally alcista que hemos visto en las últimas semanas, meses, incluso en el oro. De hecho, mirad cómo parece que la guerra de Ucrania ya prácticamente no está afectando a los mercados, y yo creo que esa guerra en Medio Oriente, dentro de que puede añadir volatilidad a corto plazo, como por ejemplo lo que acabamos de ver en las criptos, que ahora lo vamos a analizar, por ejemplo, nos está presentando buenas oportunidades, yo creo que a medio o largo plazo el mercado va a seguir su rumbo habitual, mirando más a los temas comerciales. Y ahí es donde entra que una de las posibles represalias de Irán podría ser cerrar o minar o reducir el paso de barcos por el estrecho de Hormuz. Y esto sí que podría tener un impacto directo sobre los mercados y muy grande, porque tened en cuenta, sobre todo para Asia, tened en cuenta que por ahí pasa, creo que es el 25 o el 30% del petróleo mundial. Y concretamente los países asiáticos como China o como Japón, la enorme mayoría del petróleo que compran, se lo compran precisamente a Medio Oriente y pasa por ahí, pasa por el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, un corte, insisto, total o parcial del estrecho de Hormuz podría causar mucha presión al alza sobre los precios del petróleo y por lo tanto mucha inflación, además sobre países como China, que es un exportador nato. Si evidentemente ellos suben los precios, va a afectar por supuesto a todo el mundo. Por lo tanto, muy atentos a lo que sucede ahí con el estrecho de Hormuz, porque ya os digo que si, en mi opinión, yo creo que Irán no sé si va a llegar a plantearse cortarlo, porque también sería pegarse un tiro en el pie para él mismo. Al final ellos dependen también de todas esas exportaciones de petróleo, ¿no? Es de lo que prácticamente viven y de lo que más ingresan, y por lo tanto pues les afectaría muchísimo a ellos también económicamente hablando, aparte de que se pondrían en contra a muchos países como por ejemplo China, que ya digo que se vería muy afectado, pero es lo que realmente haría mucho daño, en mi opinión, a los mercados, y eso sí que podría provocar un repunte fuerte del petróleo, caídas en los índices, por supuesto cripto, caídas en renta variable, porque al final eso pondría de nuevo sobre la mesa una posible inflación o un shock inflacionario fuerte, ¿vale? Así que vamos a ver qué va sucediendo a lo largo del día de hoy, a lo largo de esta semana. Ya sabéis que los ataques suelen sucederse por la noche, por eso también es cuando debemos estar atentos a última hora. Y yo este fin de semana, disculpad que no he estado todo lo encima, chicos, que debería quizás del mercado y de las noticias, pero ayer domingo era mi cumpleaños, evidentemente pues quería estar también con la familia, desconectar un poco, y aunque por la mañana tuve que sentarme un poquito al ordenador a ver qué había pasado por la noche con ese ataque de Estados Unidos a Irán, pues bueno, el resto del día decidí simplemente desconectar, así que hoy ya volvemos a tope. Así que deja el like, comenta la altcoin que quieres para mañana. Hoy vamos a analizar BET, que ya la tengo por aquí, tenemos empate entre BET y Aero, como BET es la primera que llegó a esos votos, pues la vamos a analizar, y Aero la dejamos para mañana, pero votad
insisto, cuál queréis para el día de mañana y probad, y importantísimo esto, probad BinX, la aplicación, el exchange desde el que yo opero, exchange/broker desde el que yo opero, tenéis el enlace en la descripción porque el viernes vamos a hacer un vídeo explicando cómo se utilizan los futuros, estándar, perpetuos y demás, cómo se opera desde la plataforma, así que probadla y me preguntáis, me vais diciendo qué dudas tenéis, ¿vale? Tenéis además desde con el enlace de la comunidad, que insisto, lo tenéis en la descripción, bueno, pues un montón de beneficios, bonos por registraros, me mandáis el UID y os aplico un descuento en las tarifas de trading, así que dadle caña, ¿vale? Y me vais comentando qué dudas tenéis, ¿vale? Así que lo dicho, echando un ojo a los mercados, tenemos a un oro que ha llegado a ahí, precisamente esa línea de tendencia, desde ahí rechaza. Si la tensión se mantiene relativamente calmada durante estos días, vamos a ver, insisto, esa respuesta de Irán, podríamos ver a un oro que perfectamente retrocede hacia la zona de los 3.310, ¿vale? Hacia esa zona del POC, de toda esta lateralización en la que llevamos desde ese rally del 25 de abril, que acababa, perdón, desde el 9 de abril, que acababa prácticamente el 20 y pico de abril, e insisto, y desde ese momento que llevamos en una lateralización, pues el POC lo tenemos ahí, por lo tanto es una zona que el oro podría buscar perfectamente en el entorno de esos 3.310, ¿vale? Pero ya os digo que muy atentos a las noticias porque lógicamente van a tener un impacto directo en el comportamiento del oro, ¿vale? Tenemos a un eurodólar y a un dólar, ¿vale? Que el dólar viene precisamente hoy con ligeros avances, habría con un gap al alza también por ese riesgo geopolítico, actuando un poco como activo reserva y activo refugio, perdón, y el eurodólar pues a la inversa como siempre, corrigiendo un poquito en el día de hoy, ¿vale? Un eurodólar que ahora se mantiene sobre esa zona de soporte del 1,1444 más o menos, si consigue aguantarla pues podría de nuevo presionar la resistencia, el nodo del 1,16. Tenemos también por debajo esa línea de tendencia alcista y ese POC que es imprescindible que no pierda si quiere continuar apretando al alza el eurodólar, ¿vale? Echando un ojo a las bolsas americanas, al Nasdaq y S&P fundamentalmente, insisto, mirad cómo hoy vemos que vienen, nada, con un 0,09 abajo, tanto el S&P como el Nasdaq por la mínima, abren con un gap a la baja y ahora mismo es donde tenemos que ver si lo que consigue hacer el precio, ¿vale? De tanto el Nasdaq como del S&P es terminar de cubrir ese, mirad, este es el gap, ¿vale? Aquí lo veis, este gap bajista. Vamos a ver si consigue cubrir el gap y sobreponerse al gap, lo que sería pues un poquito alcista y podríamos empezar quizás a mirar una posible recuperación también esta tarde del precio, o si por el contrario lo que hace es terminar de cerrar ese gap, ¿vale? Terminar de cerrar ahí el gap y vemos un rechazo a la baja del precio, que yo quizás creo que es lo más probable en el día de hoy porque, no sé, me parecería extraño que se pusieran a subir las bolsas con fuerza con todo lo que estamos viendo, ¿vale? Yo creo que ahora mismo el inversor está un poquito más a la espera a ver cómo se desarrolla el conflicto antes de poder meter compras fuertes en los mercados. Pero veremos, porque me puedo lógicamente equivocar y al final venimos en tendencia alcista y por ende pues podría el Nasdaq y el S&P continuar avanzando hacia máximos históricos, pero es verdad que estamos bajo resistencia y ya os digo, desde un punto fundamental, no técnico, porque desde un punto de vista puramente técnico puede bajar, apoyarse en el POC y continuar subiendo, pero desde un punto de vista fundamental me chirría un poco más el escenario, ¿vale? Por abajo lo imprescindible es que mantenga ese POC porque si lo pierde, pues seguramente veamos una corrección importante hacia estas zonas de resistencia. En el Nasdaq y en el S&P es que estamos prácticamente igual, si nos vamos a echarle un vistazo, lo tenemos justamente en ese POC, ¿vale? Al S&P y lo mismo, si lo pierde se va a ir hacia estas zonas de soporte del entorno de los 5.760 puntos, ¿vale? En el caso del SP. Echando un ojo ahora sí lo que más nos gusta y lo que yo más opero, que son las criptos, que es concretamente Bitcoin y Ethereum. De hecho, tengo todavía unos shorts metidos de Bitcoin, tanto en Bitcoin como en Ethereum, que han sido brutales. La verdad, esos shorts están metidos en estos niveles por aquí arriba y en Ethereum igual, en los máximos estos de aquí, en este mechazo de aquí. Brutales, la verdad, esos shorts. Y bueno, me han dejado un profit durante todo el fin de semana, pues como os digo, brutal. Que de hecho creo que os he ido compartiendo alguna cosita por el canal. Luego os les actualizo porque he sacado profit, me quedan un par de shorts metidos dentro, simplemente les llevo ya con stop loss en break even y todo, y ahora de momento estoy a la espera, ¿vale? Ahora mismo lo que estamos viendo, tanto en Bitcoin como en Ethereum, pero vamos a empezar con Bitcoin como siempre, es que mirad, ha caído prácticamente hacia la zona de los 97.000, 98.000 dólares, ¿vale? Donde ya tenemos ese nodo de alto volumen, ¿vale? Que como bien sabéis, pues es la zona que yo esperaba que el precio buscara si perdemos, o si terminábamos de perder esos 101
101.500 que comenté, ¿vale? La semana pasada. Sí es verdad que el precio no ha llegado a tocar el nivel y desde ahí ya ha rebotado. ¿Qué es lo que sucede y lo que a mí me preocupa? Que lo que podemos estar viendo en el caso de Bitcoin ahora mismo es un retesteo precisamente hacia esa zona de soporte, ¿vale? Que logró mantener desde, pues eso, desde el 10 de mayo más o menos estuvo manteniendo esa zona y podríamos estar viendo ahora un retesteo hacia esos niveles para después corregir, incluso un ataque al POC que se sitúa en 104 para después volver a corregir y terminar de buscar el que yo creo que podría ser el objetivo bajista final para Bitcoin, que es, como ya he dicho, ese nodo situado en los 96.400 dólares ahora mismo, ¿vale? El POC está en los 96.400 dólares ahora mismo, el nodo completo pues estaría en el entorno de los 95, entre los 95 y los 98.000 dólares. Incluso podría fugar el precio hacia la zona de los 94.500 para después recuperar, ¿vale? Así que, insisto, cuidado, precaución, no siendo que lo que estemos viendo pues sea un retesteo hacia esos niveles para después terminar de corregir a la baja. De hecho, es posible, ¿vale? Es posible ya a partir de estos niveles, en temporalidad, que yo es lo que estoy haciendo, de 5-15 minutos, buscar señales de reversión bajista, divergencia bajista, ¿vale? Patrones y demás para tratar de cazar algún corto por estos niveles, ¿vale? Y si se da, pues insisto, buscar de nuevo una caída hacia este nodo de aquí abajo, ¿vale? Hacia el entorno de, insisto, esos 95-98.000 dólares, ¿vale? Para que el precio pudiera recuperarse, lo que necesita es terminar de recuperar este soporte que está atacando ahora mismo de los 101.600 más o menos, 101.500, 101.600 y mantenerse por encima, es decir, que el precio nos haga pues algo así, ¿vale? Que consiga mantenerse por encima de estos niveles. Si consiguiera hacer eso, ¿vale? Y consigue sobre todo atacar el POC y sobre todo también superar el POC, pues entonces ya podríamos empezar a plantearnos que lo que hemos visto, todo esto es una falsa ruptura y que el precio desde aquí va a continuar con la tendencia alcista. En cualquier caso, y si esto se diera, pues bueno, si nos hiciera un apoyo sobre estos niveles o sobre el POC, pues bueno, podríamos tener ahí también la oportunidad para entrar al alza. No hay ningún tipo de prisa. Yo seguramente espere a por la tarde para valorar un poquito más el escenario con más claridad. Pero cuidado porque ya os digo, si miramos el gráfico centrándonos en el corto plazo de 4 horas, incluso de 1 hora, venimos con esta tendencia bajista fuerte, insisto, en gráfico de 1 hora, por favor, que luego estamos quien dice que ya estamos en bear market, en tendencia bajista a largo plazo, no, ¿vale? O sea, tú coges aquí un gráfico semanal, un gráfico diario, lo que podéis ver que seguimos en clarísima y obvia tendencia alcista en gráfico semanal, en gráfico diario seguimos también en una clarísima tendencia alcista, por lo tanto no estamos en bear market ni mucho menos. De hecho, yo os lo voy a comentar con Bet, aprovecharía estas caídas para buscar esas altcoins que pueden estar en un punto barato, lógicamente con compras parciales, con compras muy controladas, porque además, insisto, con la incertidumbre geopolítica y también comercial y económica que hay ahora mismo en el mundo, todavía podríamos ver más caídas en los mercados, ¿vale? Pero eso no quita para que se pueda tratar de aprovechar e ir haciendo compras parciales muy controladas en las altcoins que vayan estando baratas, ¿vale? Por lo tanto, lo dicho, vigilar muy de cerca a Bitcoin en estos niveles, incluso en la zona de los 104, para ver si lo que nos deja aquí es otro rechazo a la baja y si finalmente es así, pues nos estaría confirmando que lo que está haciendo Bitcoin es un retesteo para volver a buscar niveles inferiores, ¿vale? Por otra parte, sí que es verdad que en gráfico de 1 hora tenemos divergencia alcista, sobre todo, mirad aquí, ¿vale? Si juntamos estos puntos, bueno, no sé por qué se me desune la línea, si juntamos estos mínimos y estos mínimos, pues tenemos esa divergencia alcista, pero sin embargo, si nos vamos a 4 horas no tenemos ningún tipo de divergencia alcista, como podéis ver, y si nos vamos a gráfico diario, pues ahora mismo tampoco tenemos ningún tipo de divergencia alcista, ¿vale? Por eso también creo que todavía podríamos ver perfectamente, tanto en gráfico diario como en gráfico de 4 horas, podríamos ver todavía otra caída hacia esos niveles, dejar un mínimo más bajo que el anterior, penetrar un poco más en esa zona del nodo, que las ballenas puedan por aquí colocar sus órdenes aprovechando todo el volumen que hay ahí acumulando, ¿vale? Y ya pues dejar algo más de divergencia quizás en 4 horas, en 1 hora, y entonces poder entrar quizás al alza con más confianza. De hecho, para mí estos niveles, si viésemos que el precio cae aquí y hace suelo por estos niveles, creo que sería una zona no para comprar Bitcoin en spot, pero quizás sí para meter algún long interesante por esos niveles. Creo que sería una zona buenísima. Vamos a ver si finalmente el precio de Bitcoin rechaza esta zona y lo busca, o si por el contrario pues consigue reingresar en el rango. Y en el caso de Ethereum, más de lo mismo. Lo que pasa que Ethereum
ya se ha alejado mucho más del rango. O sea, Ethereum ha caído con mucha fuerza. Y mirad, chicos, la importancia de un buen análisis, cómo el precio se nos ha ido directo a la zona de los 2110 que teníamos marcado, que era la zona de soporte. Ha rozado el nivel. De hecho, vamos a ver dónde nos dejó ese mínimo. Bueno, es que lo ha rozado, por no decir que lo ha tocado. En los 2111 más o menos nos ha dejado ese mínimo. Y desde ahí ha rebotado con bastante fuerza, ¿vale? Estamos un poco en la misma tesitura en Ethereum. Sí es verdad que tenemos divergencia alcista en gráfico de 1 hora, pero en gráfico de 4 horas no tenemos nada y en gráfico diario tampoco tenemos nada, ¿vale? Lo que me preocupa de Ethereum es que con la velocidad que ha caído, si Bitcoin mete otro hachazo a la baja, podría tratar de presionar esos 2110 y los podría perder. Es algo que yo estoy valorando y si los pierde, mirad cómo tenemos el POC de corto plazo de toda la subida, que lo tenemos precisamente situado. Bueno, tenemos un nodo, perdón, ese no es el POC de corto plazo, ¿vale? Tenemos un nodo ahí en los 1800 y tenemos el POC de largo y de medio y largo plazo, ¿vale? Uno que se encuentra de toda la subida con la posterior corrección que hemos visto precisamente desde 2022, que se encuentra en los 1800 y otro que se encuentra en los 1600, ¿vale? Entonces, os voy a decir una cosa, si sucediera que el precio de Ethereum corrige y pierde ese nivel y se nos va aquí abajo, va a dejar la oportunidad de volver a comprar Ethereum a todos los que no compraron aquí, que mirad, que dijimos que había que comprar, o que yo por lo menos yo avisé de que estaba comprando en esos niveles y que me parecía un punto óptimo. Igual, o sea, mirad que hasta tenemos la suerte de que el precio corrige hacia esas zonas y da la oportunidad de comprar de nuevo. Pensad que con que caiga ahí, tú compres en los 1800 y después Ethereum vuelva otra vez a buscar los máximos que nos acaba de dejar, son un 50% más o menos de profit, ¿vale? Y es un escenario que yo me planteo, ¿vale? Porque sí es verdad que mirad cómo este nivel, chicos, ¿vale? Esta zona de los 2110 más o menos, pues ha ejercido muchas veces de soporte al precio, ¿vale? Y por lo tanto podría también de ejercer de soporte esta vez, pero al final si Bitcoin se pone otra vez a corregir hacia los 95, 96, va a presionar Ethereum a la baja y como Ethereum pierda esos 2110, ya os digo yo que por lo menos a este nodo de 1800, 1900 se va a ir, ¿vale? Por lo tanto, se podría en esos niveles buscar tanto una compra en spot como por supuesto se podría buscar algún tipo de operativa larga más de futuros, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque ya sabéis que Ethereum pues tiene mucha volatilidad, especialmente en estos últimos días, ¿vale? Y por la parte de arriba, ya sabéis que Ethereum se ha estado moviendo dentro de todo este rango, ¿vale? Durante mayo también, desde el día de mayo más o menos, entonces tampoco descarto que si Bitcoin finalmente se recupera, imagínate, hacia en el supuesto que hemos dicho de que se recuperará hacia los $104.000, Ethereum, aunque sí es verdad que está más alejado, pues pudiera buscar esos 2.400, esa parte baja del rango, hacer una especie de retesteo para después continuar cayendo. Si es verdad que Ethereum está más alejado y por lo tanto yo vigilaría quizás más la zona de los 2330 si sigue subiendo ese nodo de ahí y porque quizás desde ahí pudiera corregir. También se puede buscar, igual que en Bitcoin, algún tipo de operativa corta, ¿vale? Pues si vemos que ataca y vemos que empieza a rechazar, que nos deja alguna divergencia bajista, alguna operativa corta, ¿vale? Para buscar esos niveles. Yo todavía no he entrado en largo, por lo que os digo, porque necesito que el precio haga más suelo, ver si consiguen reingresar al rango Ethereum o Bitcoin o no, ¿vale? O si lo que estamos viendo es un retesteo para continuar cayendo, pues eso, quiero esperar un poquito antes de entrar largo. De hecho, lo que os comento, casi me planteo más el estar buscando, y es lo que estoy buscando, cortos desde estos niveles y cortos desde aquí, incluso desde aquí en el caso de Ethereum, para buscar montarme o seguir montándome en esa tendencia bajista y buscar una eventual posible nueva corrección en el precio de estos activos, ¿vale? Y si echamos un vistazo pero insisto, es lo que estoy buscando yo, no es consejo de inversión para absolutamente nada, aquí cada uno tiene que tomar sus decisiones como siempre, ¿vale? Y lo más importante es cuidar y proteger el dinero. Es lo que estoy haciendo yo y ya sabéis que los futuros al final pues conllevan, chicos, un riesgo, evidentemente, ¿vale? Así que por favor, operad siempre con cabeza y conocimiento, ¿vale? Y echando un vistazo, parece que estoy hablando de una casa de apuestas, ¿vale? Por favor, no invirtáis si no tienes más de 18 años, etcétera, etcétera. Pero lo digo en serio, porque estamos viendo sobre todo en Ethereum, chicos, una volatilidad enorme, ¿vale? Muy grande. Y al final, pues tú abres una operación por 20, por ejemplo, y tú has abierto, imagínate, has comprado en los 2400 por 20 y Ethereum te ha sacado, ¿vale? Incluso seguramente creo que si has comprado por 10, a ver, te ha sacado también.
¿vale? Entonces, por eso digo, chicos, que tened cuidado, por favor, a la hora de operar y buscad, os vais al gráfico, yo ya sabéis que yo es como, pero me voy al gráfico de Scalp y busco esas divergencias bajistas, como por ejemplo ahora la que parece que está formando, mirad, Bitcoin en el cortísimo plazo, ¿vale? Esas divergencias bajistas que empieza a formar Bitcoin en el corto plazo, Ethereum igual, y entonces entro con confirmación, siempre entro con confianza y entro con stop loss. Y si un trade se me va a stop loss, no pasa nada, se busca otra oportunidad y punto. Nunca jamás debéis hacer lo que más de uno me ha dicho que hace de no, es que he metido un trade y como me ha ido mal, he ido añadiendo liquidez, por ejemplo en Binance y estas plataformas que se usan, no, es que he ido añadiendo liquidez para que no se me liquide el trade y tal, pero claro. Imagínate que has metido un trade aquí, ¿vale? Has metido un trade aquí que te ha salido mal, aquí en los 2.400 el precio se pone a caer, tú vas añadiendo liquidez, aquí ya no te queda liquidez, el precio te hace esto, te liquida toda la posición, todo lo que has metido aquí más todo lo que has añadido aquí, por eso, y al final acabas quemando, perdiendo toda tu cuenta o todos tus ahorros o todo lo que hayas metido en esa operación, ¿vale? Por eso al final, pues tú has metido un long aquí, te sale mal, bueno, te salta el stop aquí, no pasa nada, vas a tener la oportunidad de meter un short, de meter otro long abajo, vas a tener 37.000 millones de oportunidades para volver a operar hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, de un año y de 5. Por eso digo, chicos, que paciencia y por favor operad con conocimiento máximo en estos días en los que las noticias impactan tanto en los mercados, ¿vale? Y echando un vistazo ahora sí a BET, ¿vale? Lo tenemos desde, mirad el gráfico, vamos a poner el semanal, en una zona que puede ser también bastante interesante, ¿vale? Lo primero hay que tener cuidado porque ahora mismo sí se encuentra en un nodo del 0,019 donde se podría plantear algún tipo de compra parcial perfectamente, pero si al final Bitcoin o Ethereum meten ese otro hachazo a la baja del que estamos hablando, que podría ser ya el último o uno de los últimos antes de volver a retomar ese rally alcista, pues BET podría atacar todavía el nodo de los 0,016, perdón, donde también se puede plantear algún tipo de comprita parcial, ¿vale? Y es que además lo digo porque mirad cómo si nos vamos, chicos, a mirar el RSI, no tenemos divergencia bajista ni en gráfico diario, ni en gráfico, bueno, en gráfico de 4 horas sí que tenemos un poquito de divergencia bajista y en gráfico de 1 hora pues también, ¿vale? Pero en gráfico diario no tenemos y en gráfico semanal tampoco tenemos nada de divergencia bajista, ¿vale? Pues yo lo más importante para mí es el diario. Por eso digo que cuidado porque al final sí es verdad que, oye, quien no lleve BET en cartera o lleve compras a niveles muy superiores, es un nivel en el que yo creo que se puede plantear algún tipo de compra parcial, pero yo reservaría mucha liquidez, reservaría desde luego más liquidez de la que compraría en estos niveles para meter alguna otra compra después en estos nodos del 0,016, insisto, que esa ya podría ser la base y que de hecho debería de ser la base porque mirad como si BET pierde esa zona, pierde los 0,16, pues se pone el tema feo. De hecho, es que no tengo ni analizado este rango, pero mira dónde tiene el siguiente POC, ¿vale? Es que lo tiene en los 0,004. O sea, si perdiera ese nivel, pues el tema para BET se pondría un poco más feo. Así que creo que no lo va a perder, espero que no lo pierda, pero muy importante, ya os digo, vigilar ese nivel de ahí para si se apoya ahí el precio, pues buscar algún tipo de compra, tanto donde estamos ahora como especialmente lo más importante y la más óptima, que sería ahí, en los 0,016, ¿vale? Sería una compra, la verdad que bastante buena y a partir de ahí, pues buscar que el precio remonte, lo que necesita es lo primero para remontar, recuperar esa zona del POC de los 0,022 más o menos y a partir de ahí se sobrepone por encima del POC 0,035 la primera zona de resistencia y después el 0,047 siguiente zona de resistencia donde yo sacaría profit en ambos dos niveles que he mencionado. Si has comprado bien abajo creo que se puede sacar profit y a partir de ahí pues dejar lo que tú consideres para buscar que el precio suba hasta que deje de subir, dicho de una manera obvia, pero es que es así, hasta que tú veas que el precio comienza a dar signos de agotamiento, que se puede empezar a dar la vuelta, llegue o no a máximos históricos, no tiene por qué llegar a máximos históricos, como os digo en todas las altcoins, pero hasta que detectemos que ese rally alcista empieza a terminar y entonces tú ya vendas lo que te haya quedado de la altcoin, ¿vale? Pero yo en esas zonas que he mencionado siempre sacaría algo de profit, ¿vale? Así que chicos, nada más en el día de hoy. Vamos a estar muy pendientes de lo que he mencionado tanto en Bitcoin como en Ethereum. Insisto, precaución por favor al operar por la volatilidad que hay, por las noticias que podamos conocer. Pensad que si esta noche Irán vuelve a atacar a bases militares de Estados Unidos, veremos otra corrección, por lo menos en el corto plazo, de un estallido de volatilidad en Bitcoin y en Ethereum, como hemos visto durante el fin de semana, y por eso hay que tener cuidado con las operativas, sobre todo en futuros y los apalancamientos que utilizamos, ¿vale? Vamos a ir actualizando durante el día. Tenemos a las 4 menos cuarto PMIs en Estados Unidos, os lo informaré, aunque no sé si causarán demasiada volatilidad, a no ser que saliera muy mal o muy bien el dato, insisto, porque el mercado ahora mismo está mirando
Medio Oriente y sobre todo a ese estrecho de Hormuz. Y nada más, chicos, como ya he dicho, dejad vuestro like, comentad qué os parece y decidme por fin qué os pareció también el vídeo del viernes donde explicamos este indicador, el FRVP, que es el donde yo baso, es el santo grial, podríamos decir, de mis análisis, y me gustaría saber qué os pareció ese vídeo, ¿vale? Así que comentádmelo también o decídmelo por Telegram y nada más, nos vemos en el canal de Telegram. Pasad muy buen día y que tengáis muy buenos profits.